Hey, ¿qué tal, mi gente? Aquí estamos de nuevo en esta ocasión con este tema de oxidación, reducción o reacciones redox. Vamos a ver ya el último capítulo de la materia química básica de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bien, esta es la unidad número 6, la última del programa. A ver quién se oxida, quién se reduce, quién es el agente reductor, agente oxidante. Es lo que vamos a ver en este video. Voy a hacer dos. En este primero haré varios ejercicios, ¿verdad? Ejemplo, y otro con más ejercicio y ejemplo. No, ahí están todas nuestras redes para aquellos que todavía no se han suscrito. Se pueden suscribir, ¿eh? Eso no le va a cobrar a ustedes. Bueno, vamos a ver la parte teórica, como siempre. Lo de oxidación o reducción. Yo lo voy a pasar rápido porque usted le puede reducir, pausar el video y leerlo, la teoría. Eso se hace rápido. Si quiero compartir con ustedes esta palabrita para que a mí me ayuda a recordar, por ejemplo, oxidación pierde electrones, reducción gana electrones. Bien, o perge, como usted quiera. Siempre me aprendí esa palabra y nunca se me olvida quién gana y quién pierde electrones. Entonces, eso es lo que dice ahí mismo. Lo pueden leer. Esa palabrita a mí me ayuda. No sé si a usted le puede ayudar. Más teoría. Bien, que esa teoría la voy a aplicar en los ejercicios, pero ya sabe que están ahí. Aquí también está el concepto que se utiliza para saber quién se oxida y quién se reduce en una reacción redox. Y están las reglas para asignar números de oxidación de un elemento, una reacción. No la voy a leer, están ahí para que la lean. De todo modo, aquí arriba hay un video donde se explican cada regla una por una. El video es solo para eso, lo pueden buscar aquí arriba bien. Están para que usted, en caso de la lea, de todo modo la voy a ir mencionando o la voy a ir aplicando en los ejercicios. Bien, ahí está. Bueno, vamos al primer ejemplo. Dice, considere la siguiente ecuación química. Esta, nos dan esta, ¿bien? Ok, ¿qué nos piden? Diga cuál se oxida, cuál se reduce, cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor de estas sustancias que están en la reacción, cuál de ellos es cada uno. Bueno, la copio aquí de nuevo. Dentro de las reglas para asignar número de oxidación, recuerden que tienen que repasarlo bien. Nos dice, tenemos que poner los números de oxidación que las reglas nos los dan directo. Por ejemplo, una de las reglas es que para un elemento libre el número de oxidación es cero. Por ejemplo, para elementos del grupo 1A y grupo 2A, el número de oxidación es el que tiene en la tabla porque son los únicos números que tienen. Por eso se ponen, ven. El sodio pertenece al grupo 1A, bien. Entonces, más cosas. Y nada, entonces míralo ahí, lo que estoy diciendo. Bien. Es así, para saber quién se oxida y quién se reduce, porque necesitamos saber quién aumenta o quién disminuye el número de oxidación. Y ahí podemos determinar quién se oxida y quién se reduce. Y luego quién es el agente reductor y quién es el agente oxidante, ¿de acuerdo? Por eso necesitamos repasar la regla para poder aplicarla en las ecuaciones cuando nos pidan estos tipos de ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces ya eso viene de esa regla. Esa es la regla número uno, si no me equivoco, la pueden repasar. Esta es la regla número 4. Bien. Esta es la número 4 y también pertenece a la número uno. Bien. Bueno, entonces, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Bueno, completar el número de oxidación de los elementos que me faltan, en este caso el bromo y el cloro, y recordando que la suma de los números de oxidación en un compuesto tiene que ser cero, pues sabiendo esa, que es la regla número 6, mira, ya ahí se completa porque si el sodio es más uno, ¿qué número restado sumado más uno da cero? Bueno, negativo 1, ¿se ve? Y se puede ver que en la tabla periódica el bromio y el cloro, ambos pertenecen al grupo 7A, que esos elementos cuando se combinan con un metal, el número de oxidación es el mínimo, el que tiene en valor negativo. Bien, en este caso, negativo 1. Eso es otra parte de regla. Y bueno, ya, ahora sí podemos saber quién se oxida y quién se reduce porque tenemos los números de oxidación de cada elemento en la ecuación química, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos quién se reduce y quién se oxida? Bueno, la parte teórica dice, el cloro se reduce. ¿Por qué? Bueno, porque en la teoría, la primera presentación de este video, la reducción es ganancia de electrones. Lo puse ahí en paréntesis. Bien. ¿Y cómo sabemos que el cloro ganó electrones? Oh, mira, atiende. El cloro tiene
estado de oxidación, 0 aquí. De 0 pasó a -1. Es decir, su estado de oxidación se redujo. ¿Se ven? Porque de 0 a -1 hubo una reducción. En ese caso, se reduce. Otra forma de verlo, la reducción es ganancia de electrones. Bien, está -1 porque ganó electrones, ganó carga negativa. Los electrones son carga negativa. Si ganó electrones, está ganando carga negativa. Bien, otra forma de verlo es aquí. Si disminuye el número de oxidación, como aquí de 0 a -1, el cloro, gana electrones y ganar electrones es reducir el que se reduce uno. ¿Se ven? Entonces se puede ver. El sodio quedó igual, no pasó nada. Entonces el bromo, ya vimos el cloro, ¿verdad? Ahora vemos el bromo, que también fue el otro que cambió. Mira, cambió de -1 a 0. Es decir, que aumentó el número de oxidación. Si aumentó su número de oxidación, fue porque perdió electrones. Bien, véalo ahí. Aumenta el número de oxidación, pierde electrones. Por lo tanto, es el que se oxida. Por lo tanto, el bromo, que pasó de -1 a 0, se oxida, perdió electrones. Bien, puse esto aquí, la recta numérica, para que se vea cuando aumenta o disminuye. De -1, de -1 a 0 hay un aumento. Bien, en esa recta numérica. De 0 a -1 hay reducción, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos quién se reduce y quién se oxida. Bien, se reduce cuando tenemos los números de oxidación. Al disminuir el número de oxidación, hay una reducción. Ese se reduce, bien. O también, si se redujo el número de oxidación, ganó electrones. Bueno, las dos formas. Entonces, ¿quién actúa como agente oxidante? Bueno, el cloro que se redujo, ¿verdad? Como está solo, bueno, el cloro es, en este caso, el solo, el que actúa como agente oxidante. Bien, el cloro. Pero fíjate, el que se oxidó, el bromo, está en este compuesto. ¿Y por qué no aquí? No, porque el que se oxidó fue este, porque de -1 aumentó allá. Este fue el que se oxidó. Este fue el que perdió estos electrones. Entonces, como el que se oxidó, el bromo, está en este compuesto, entonces este compuesto entero es el que actúa como agente reductor. Aquí el cloro solo porque el cloro no tiene otro elemento que se combina bien. Por eso está solo ahí. Pero vamos a seguir viendo otro ejemplo, miren. Construir la ecuación química siguiente, ¿verdad? Diga quién se oxida, quién se reduce, cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Pues nada, vamos a ver. Colocamos los números de oxidación arriba, ¿verdad? Según las reglas. Y vamos a ver lo que tenemos. Las reglas, alguien dirá, profesor, ¿y ese -2 dónde viene? Bueno, las reglas nos dicen, este es, este pertenece a la regla número 3. Bien, que el oxígeno, el número de oxidación en un compuesto es -2. Entonces, por eso se puso -2. Solo excepto en los peróxidos. Bien, que ahí en los peróxidos actúa con -1. Pero ya ese tipo es otro compuesto. Aquí no tenemos peróxido. ¿De acuerdo? Otra excepción, cuando el oxígeno no es -2, es cuando se combina con el flúor. ¿Por qué? Bueno, porque el flúor es el elemento más electronegativo de todos. Entonces el flúor determina. Y el flúor solo tiene un estado de oxidación, que es -1. Entonces, como el flúor tiene un estado de oxidación -1 y no pueden unirse dos elementos con estado de oxidación negativo, sino tiene que ser un negativo y uno positivo. Entonces, el oxígeno, cuando forma elemento compuesto con el flúor, actúa con estado de oxidación +2. Esas son las reglas. Esa pertenece a la regla número 3. Bueno, seguimos. Ya sabemos dónde viene el 2, el -2 que le tenemos al oxígeno. Y el 0, ya sabemos que para los elementos libres, cuando están solos, lo vimos en el ejercicio anterior, es 0. Bueno, una vez aplicados los conceptos de la regla, ¿verdad? Que si determinamos los que nos faltan. Bueno, recordando que en un compuesto neutro, ¿verdad? En este caso, como esto, ¿verdad? Esto, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es neutro? No, bueno, porque cuando no son neutros tienen cargas y ya iones, son iones, pueden ser iones monoatómicos o iones poliatómicos. Bueno, vamos a ver también ejemplos de eso más adelante. Entonces, bueno, necesitamos que la suma de los estados de oxidación de los elementos que conforman un compuesto tiene que ser 0. Tenemos la del oxígeno, -2. Ya
Con este podemos buscar al hierro, atiende cómo. Bueno, multiplicamos este 3 por ese negativo 2 nos da negativo 6. Le pongo 0 porque ya dijimos que la suma de los estados de oxidación de cada elemento en el compuesto tiene que ser 0. Entonces, ¿qué número sumado o restado de negativo 6 da 0? Exactamente, 6. Y aquí también le puse 1 por negativo 2, negativo 2. Y aquí 2 por negativo 2, negativo 4. Entonces, el mismo razonamiento que aplicamos para el hierro, es decir, en este caso, que el número en aquí, sumado, restado, negativo 6 da 0. Aquí también buscaríamos la del carbono así mismo, que el número restado, sumado a negativo 2 da 0. Y aquí, sumado o restado a negativo 4 da 0. Pues esos números son los siguientes, me lo ven. Efectivamente, más 6 o 6 más o 6 menos 6 da 0. Bien, al igual que aquí, 2 menos 2 da 0. 4 menos 4 da 0. ¿Se ven? Entonces, con eso ya podemos determinar cuál es el estado de oxidación del hierro. ¿Cómo? Bueno, sabemos que hay dos átomos de hierro, ¿verdad? Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 da 6? Al igual que aquí, también tenemos un átomo de carbono. ¿Qué número multiplicado por ese un átomo iría aquí, ¿verdad? Daría 2. ¿Y qué número multiplicado por 1 aquí? Hay un átomo de carbono aquí también. Daría ese 4. Y ahí están los números, mira. Bien, y ahí ya tenemos los estados de oxidación de cada elemento en la ecuación que tenemos. ¿Se ve? Se parte de los estados de oxidación que podemos determinar según la regla. Y ya luego aplicar la otra regla de que en un compuesto la suma de ellos es 0. Bueno, hay otra forma de buscarlo, vamos a ver más adelante, pero ya tienen una idea con esto. Bien, una vez establecidos los números de oxidación, ya podemos determinar quién se oxida, quién se reduce y todo lo demás, evaluando o viendo cuál de los elementos aumenta o disminuye su estado de oxidación. Los estados de oxidación, recuerden, se ponen aquí arriba. Esto que está aquí, ¿verdad? Bien, ok. Bueno, vamos con el hierro. El hierro, aquí más 3 y aquí 0. Entonces ya vemos que el hierro disminuyó su número de oxidación. El oxígeno se mantuvo igual en todo y el otro que cambia es el carbono. Aquí de más 2 pasó a más 4. Ese aumentó. Pues, ya lo que hemos dicho, aumenta el número de oxidación, es decir, aumenta porque perdió electrones y ese es el que se oxida. Míralo ahí. Entonces, ¿quién aumenta el número de oxidación? El carbono. De más 2 pasó a más 4. Bien, entonces el carbono es el que se oxida, míralo ahí. Perdió electrones, ¿de acuerdo? Entonces el hierro que pasó de más 3 a 0 redujo o disminuyó su número de oxidación. El, y el que disminuye el número de oxidación, el que gana, es el que gana electrones, por lo tanto es el que se reduce. Entonces el hierro se reduce porque gana electrones, ¿se ven? Entonces como el hierro está en este compuesto, entonces no solo el hierro, porque el hierro está aquí solo, sino que el hierro que varió su estado, que es de, de más 3 a 0, está en este compuesto. Entonces este compuesto actúa como agente oxidante. Bien, agente oxidante es el compuesto donde está el que se reduce. ¿De acuerdo? El que se redujo aquí fue el hierro. Entonces ese compuesto es el agente oxidante. Fíjate que no el hierro solo, es el compuesto. Bien, al igual que en este caso, el carbono, este carbono que pasó de más 2 a más 4, este fue el que varió, ¿verdad? Entonces, como fue el que se oxidó, el agente reductor es el compuesto que lo contiene, en este caso CO, ¿verdad? Y CO actúa como agente reductor. ¿Se ve? Bueno, seguimos. Fíjense que tanto el agente reductor como el agente oxidante, en los ejemplos que hemos visto, están del lado de los reactivos, reaccionantes o reactantes, ¿de acuerdo? No de los productos. Es un detalle interesante. Recuerden, los reactivos, reaccionantes, los reactantes están antes de la flechita de la ecuación. Son los que reaccionan para formar los productos. Bueno, vamos a seguir viendo más ejemplos, mi gente. ¿Qué le parece? Ahora vamos a ver este tipo de ejemplos que también le pueden preguntar o le pueden salir en examen, evaluación, lo que sea. Dice, determine el número de oxidación del elemento indicado. Es nitrógeno en este compuesto.
en pentóxido de dinitrógeno. Entonces, el número de oxidación, ¿cómo lo ubicamos? Aquí vamos a aprender la otra forma. En los ejemplos anteriores vimos una forma de ubicar el número de oxidación, ¿verdad? Aquí vamos a ver esa misma y vamos a ver la otra que con ecuación, pero a muchos no les gustan las ecuaciones, pero bueno, cada quien elige la que más le resulte familiar o fácil de aprender. Bueno, tenemos el compuesto aquí. ¿Cómo sabemos? Aplicamos la regla. ¿Qué nos dice la regla? Bueno, para el oxígeno tenemos lo del oxígeno, la regla del oxígeno, que trabaja con -2. Bien, entonces ya a partir de ahí podemos buscar con qué número de oxidación trabaja el nitrógeno. Porque lo que pasa es, te fijas que esos elementos que buscamos el número de oxidación es porque tienen varios y no sabemos con cuál de ellos es que está trabajando y necesitamos saberlo. ¿De acuerdo? Es por eso. Entonces, bueno, como la primera forma, la que hasta ahora hemos visto, ya con el número de oxidación del oxígeno, con su número de subíndice que indica la cantidad de átomos, podemos determinar ya la carga o el número de oxidación del nitrógeno, sabiendo que la suma de los electrones, de los números de oxidación con los subíndices, incluyendo en la ecuación, esa suma de esos números de oxidación tiene que dar cero. Entonces, míralo ahí, 5 por -2, 10. Y la suma de los eh, números de oxidación, multiplicando, ¿verdad? Por los subíndices de cada elemento, tiene que dar cero. Pues lo pongo ahí. Entonces, ¿qué número sumado restado a -10 da cero? Efectivamente, más 10. Entonces, 10 menos 10, cero. Entonces, ya a partir de ahí podemos saber cuál es el número de oxidación del nitrógeno. ¿Por qué? Porque sabemos que hay dos átomos de nitrógeno, que lo da la ecuación, el compuesto. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 da 10? Efectivamente, 5. Eso es. Si te fijas, entre los estados de oxidación del nitrógeno hay uno que es 5 más 5. Y ahí tenemos los estados de oxidación. Entonces, determinar el número de oxidación del elemento indicado del nitrógeno en este elemento es 5. Bien. Bueno, la otra forma es con ecuación, míralo ahí. Bueno, ¿cómo atiende? 2 por x, digo x porque en este caso, ahí ya está, porque lo determinamos de la primera forma, suponiendo que no se sabe, suponiendo que está así, pues, que no sabemos, solo sabemos el del oxígeno. Entonces, como no lo sabemos, ponemos x, bien, por 2 porque el número que tiene subíndice ese elemento es 2 por eso es, bien, 2x más 5 subíndice del oxígeno, por el número de oxidación del oxígeno, que lo sabemos por las reglas, míralo ahí, es igual a cero por la suma de esos números de oxidación, tomando en cuenta la multiplicación de cada subíndice que tiene cada elemento, tiene que dar cero, míralo ahí. Y ya fíjate en una ecuación de primer grado donde se despeja x. Vamos por parte. Primero que dice multiplicar aquí 5 por -2 da -10. Míralo ahí. Luego aquí que dice, bueno, este más por este menos me da menos, así elimino el paréntesis. Bien. Luego aquí que dice, este -10 lo paso a este lado positivo, al lado del signo de la igualdad. Míralo ahí. Eso fue lo que pasó ahí. Bien. Y aquí que dice, bueno, este 2 que está multiplicando la x pasa de este lado dividiendo el 10. Míralo ahí. Entonces ya x, que es igual a 10 sobre 2, que es igual a 5, lo determinamos también de la primera forma 5. ¿Se ve? Ya a partir de ahora tú eliges la forma que te guste para determinar el número de oxidación. Cualquiera de las dos es válida. Otro ejemplo de este caso es, mira, cloro en este compuesto, cloruro de magnesio. Bueno, las dos formas. Aplicando la regla, bueno, el magnesio que pertenece a, al grupo 1, no, el magnesio al 2A. La regla nos dice que de los elementos que pertenecen a los grupos 1A y 2A, entonces se le pone el número de oxidación que indica la tabla. El magnesio en este caso, buff, más 2, el único que tiene. Pero también otra regla, es que esto lo aprendimos en el laboratorio, que el cloro cuando se combina con un metal, no solo el cloro, los no metales, los elementos no metales, cuando se combinan con un metal, trabajan con su estado o su número de oxidación negativo. Y el cloro solo tiene uno negativo, que es -1. Bien, pero bueno, eso es una forma de verlo, aplicando la regla. Otra forma de verlo es como hasta ahora hemos visto. Mira cómo atienden.
1 que hay aquí, aunque no se marque, ya se sabe que 1, 1 por 2, 2. Sabemos que la suma de ellos tiene que dar 0. Entonces, ¿qué número sumado restado a 2 tiene que dar 0? Exactamente, negativo 2. Entonces, como son dos átomos de cloro, ¿qué número aquí iría multiplicado por 2 da negativo 2? Y efectivamente, pues, ya se lo dije que era negativo 1, aplicando la regla del no metal con un metal. Pero ahí está la otra forma de verlo. Y la otra forma, con ecuación, es esta. 1 por 2, 2, ¿verdad? Más 2 por x, porque no lo conocemos, ¿verdad? No conocemos. Bien, cuando no conocemos x, bien. Entonces, igual a 0. Entonces, ¿qué dice? Este 2 que está positivo pasa a este lado del signo de la igualdad negativo. No lo hay. Y aquí, ¿qué dice? Bueno, este 2 que está multiplicando a x pasa a este lado dividiendo. No lo hay. Y aquí dice, hace la división negativo 2 sobre 2 da negativo 1. Ahí están las tres formas de buscar el número de oxidación. De acuerdo, vamos a ver dos ejemplos más con estos casos. Determine el número de oxidación del elemento indicado. Carbono en este. Ah, pero mira aquí. Esto es un ion, no es un compuesto neutro, es un ion. ¿Por qué? Porque se indica la carga. Esa es la forma de saber cuándo es neutro, cuándo es un ion. Un ion es una especie química, partícula química cargada eléctricamente, ya sea negativo o positivo. Cuando es negativo, recuerden anión. Cuando es positivo, cation. En este caso es un anión. Bien, entonces la regla, que es la número 6, la regla número 6 nos dice en este caso la suma de los números de oxidación de cada elemento, tomando en cuenta, multiplicando, ¿verdad? Por los subíndices que tenga, es igual a la carga del ión. Bien, recuerda que anteriormente era igual a cero cuando eran los compuestos neutros. Pero cuando trabaja con iones es igual a la sumatoria de ellos, de los números de oxidación, a la carga del ion. Entonces, que lo puse aquí. Vamos a ver. Aplicando más reglas para determinar los estados de oxidación que nos indican la regla. Bueno, de estos dos podemos saber el del oxígeno, porque la regla nos dice que el oxígeno trabaja con negativo 2. Míralo ahí. Bueno, ya sabiendo que la sumatoria de los estados, de los números de oxidación, después de multiplicarlo por su índice, tiene que ser igual. En este caso, la carga del ion, mira, este 3 por el negativo 2, que es el número de oxidación del oxígeno, según nos dice la regla número 3, bien, es igual a negativo 6. Entonces, sumado por la multiplicación del subíndice del carbono por su estado de oxidación, el subíndice del carbono es 1, el estado de oxidación no lo sabemos, lo estamos determinando. Entonces, tiene que ser igual a la carga del ion. En este caso, la carga del ion es negativo 2. Por eso es igual a negativo 2, no a 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué número? Sumado o restado a negativo 6 es igual a negativo 2. Chan, chan, charán. Efectivamente, 4 más 4 menos 6 da negativo 2. Aplicando regla del signo diferente, se restan y al resultado se pone el signo del número en valor absoluto que es mayor entre 4 y 6, el número que es mayor absolutamente es 6. Por eso le pone al resultado negativo 2. Míralo ahí. Y ahora sí podemos saber por esta forma cuál es el estado de oxidación del carbono. ¿Cómo? Bueno, que el número multiplicado por el subíndice que tiene el carbono da este 4. Efectivamente, más 4. Si busca en la tabla periódica, entre los estados de oxidación del carbono hay uno que es más 4. La otra forma es con la ecuación, ¿verdad? No conocemos el del carbono, por eso le ponemos X más 3 por el negativo 2 del oxígeno es igual a negativo 2, que es la carga del ion en este caso, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, 3 por negativo 2, negativo 6. Bien, dice aquí, más por menos, da menos, para eliminar el paréntesis, bien. Entonces, este negativo 6 que está, este 6 que está negativo, pasa a este lado al signo de la igualdad positivo, lo que pasó aquí, bien. Y ya es una resta ahí. Negativo 2 más 6, 4. Y ya lo habíamos obtenido de esta forma. Ahí está la forma que te resulte más fácil.
De acuerdo, otro ejemplo, ¿eh? Determina el número de oscilación del elemento indicado. Aquí tenemos otro ion. En este caso, un ion con carga positiva. Es un cation. Bien, entonces, para iones, recordando la suma de los números de acción, tomando en cuenta la multiplicación de los subíndices que tenga cada elemento en el compuesto, tiene que ser la carga, tiene que ser igual a la carga del ion. En este caso, tiene que ser igual a 1. O sea, vamos a buscar el número de acción del nitrógeno en este compuesto. Aplicando la regla, nos dice la regla número 2 que el número de acción del hidrógeno es más 1. Le ponemos más 1. Bien, hay una excepción en cuando el hidrógeno forma hidruros metálicos, es decir, cuando el hidrógeno se combina con un metal, no trabaja con más uno, sino con negativo uno. Pero bueno, aquí, como el nitrógeno es un no metal, es más uno. Bien, bueno, ya a partir de ahí podemos buscar el número de oxidación del nitrógeno. ¿Cómo? Como hasta ahora lo hemos visto, 4 por uno más 4 es igual a más uno, que es la carga del ion en este caso. Entonces, ¿qué número sumado restado más 4 me da más uno? Efectivamente, negativo 3. Y ya con este negativo 3 podemos calcular finalmente el número de oxidación del nitrógeno. ¿Cómo? Bueno, ¿qué número multiplicado por el subíndice del nitrógeno, en este caso uno? ¿Qué número multiplicado por uno da negativo 3? Y eso, efectivamente, negativo 3. Bien, la otra forma de buscarlo es con una ecuación. Ponla ahí. X, que es la del nitrógeno que no sabemos, esa es la otra forma, más 4 por más uno, 4 porque el subíndice que tiene el hidrógeno, más uno porque es el número de oxidación del hidrógeno que lo obtenemos por la regla, es igual a más uno, es igual a más uno porque es la carga del ion. Bien, cuando es un compuesto neutro es igual a cero. Bien, cuando es un ion es igual a la carga que tiene el ion. Bien, y ya 4 por uno, 4. Entonces más por más, para eliminar el paréntesis. ¿Sí? Entonces este 4 que está positivo pasa a este lado del signo de la igualdad negativo. Y 1 más 4, negativo 3. Ya lo hemos obtenido. Y nada, son las dos formas de determinar el número de oxidación de un elemento indicado. O en una ecuación, si no dan la ecuación también, lo puedes buscar de esta forma, lo puedes buscar de esta forma también. Bueno, voy a dejar este video hasta aquí, y voy a hacer otro para que veamos estas ecuaciones que son más largos y para que este video no sea tan extenso, así terminamos. Y nada, espero darme a entender que hayan aprendido algo nuevo o que esto simplemente les haya servido de repaso. Y recuerden, popularicemos el conocimiento.